Dédalo e Ícaro. En tiempos remotos vivía en la antigua Grecia un hombre muy sabio llamado Dédalo, que era un famoso escultor, carpintero e ingeniero. Todos los que veían sus inventos se quedaban asombrados y su fama no tardó en extenderse por el mar Mediterráneo, desde Atenas, su ciudad natal, hasta la isla de Creta. En aquellos tiempos, Creta era un reino extremadamente rico y poderoso, con muchas islas más pequeñas del Mediterráneo bajo su control. Estaba gobernada por el rey Minos y la reina Pasífae, unos monarcas muy poderosos que residían en un palacio en la ciudad de Cronos. Cuando Minos oyó hablar de Dédalo, le envió una invitación para que acudiera a trabajar en Creta. Minos quería que construyera un inmenso laberinto para encerrar a un extraño monstruo, con cabeza de toro y cuerpo de hombre, que la reina había concebido. Los monarcas se avergonzaban de aquella criatura. El Minotauro le tenían miedo y querían ocultarla. Dédalo llegó con su hijo, Ícaro, y se puso manos a la obra para proyectar una intrincada estructura de senderos que volvían sobre sus pasos y cambiaban inesperadamente de dirección. En el centro del laberinto dejó espacio suficiente para que el Minotauro corriera libremente. Minos se mostró muy complacido. ¡Qué maravillosa es tu creación, Dédalo!, exclamó. Sin duda, eres el mejor ingeniero de toda Grecia. Nadie más podía haber concebido un laberinto tan extraordinario. Debes quedarte aquí para siempre y trabajar para mí. Te harás famoso, amigo mío. No obstante, aunque la vida en el palacio de Minos y Pasífae les ofrecía todas las comodidades y aunque tenía todo lo que necesitaban, Dédalo e Ícaro pronto empezaron a sentirse como en una cárcel. Pues Minos era consciente de que solo Dédalo sabía cómo llegar al centro del laberinto, y no quería que un secreto tan importante traspasara las fronteras de su isla. Para que Dédalo estuviera contento, le dio un magnífico taller y le ofreció cuantos aprendices necesitara. Incluso le dijo que era libre para hacer todo lo que deseara su corazón. Pero en cuanto terminó de construir el laberinto, Dédalo dejó de disfrutar con su trabajo. En lugar de ello, empezó a soñar con regresar a la ciudad que había dejado atrás. ¿Recuerdas las calles de Atenas, hijo mío?, decía a Ícaro. ¡Qué ciudad tan espléndida, con sus hermosos edificios y jardines! Una ciudad que complace a todos los dioses, pero en especial a Palas, a Dionea, hija de Zeus. Cuánto anhelo volver a entrar en sus templos. Ícaro solo guardaba un vago recuerdo de la ciudad, pero le encantaba escuchar los relatos de su padre. Habladme de Atenas, decía mientras contemplaban la puesta de sol y las aves marinas que lo sobrevolaban. Alejada de ellos, por la inmensidad del mar, Atenas parecía muy lejana. A medida que transcurrían los días, el deseo de Dédalo de regresar a su patria fue en aumento, y su anhelo arrastró también a su hijo. Pero Minos no les daba permiso para abandonar la isla, y ellos pasaban los días a orillas del mar, viendo a los barcos entrar y salir del puerto de Heraclea. «Ojalá fuéramos pájaros», exclamó Ícaro. «Entonces seríamos libres y podríamos ir a donde quisiéramos. Podríamos regresar a Atenas volando». De repente, la fantasía de Ícaro se apoderó de su padre. «Eso es, Ícaro. Exacto. Debemos aprender de los pájaros». La idea se adueñó de él, y Dédalo dedicó a ella todas las horas del día, apenas dirigiendo la palabra a Ícaro, quien lo seguía por la orilla del mar, recogiendo conchas y alguna que otra pluma de pájaro. Dédalo murmuró para sí. Luego hizo un gesto con los brazos y dijo a Ícaro: «Recoge cuantas plumas puedas, pequeñas y grandes, y tráemelas, y no gastemos ninguna de las velas que tenemos». Ícaro
supo al fin que su padre estaba planeando. Juntos dispusieron las plumas en forma de alas, ordenándolas por tamaños. Cuando tuvieron suficientes para hacer 2 pares de alas, las fijaron con la cera de las velas y añadieron las correas de sus sandalias para poder atárselas. Ícaro compartía el entusiasmo de su padre y se sentía útil cada vez que recogía un montón de plumas. Al fin, lo tuvieron todo listo. Ante ellos había 4 resplandecientes alas blancas, con una estructura más intrincada que los serpenteantes senderos del laberinto. Conteniendo la respiración, Ícaro esperó a que su padre le atara sus par de alas en los brazos y los hombros. —¿Cómo pesan, padre? —exclamó cuando los tuvo bien sujetas. Dédalo pareció preocupado durante unos instantes, pero luego le respondió en tono tranquilizador. —En cuanto alces el vuelo, no notarás el peso, hijo mío. Los vientos te llevarán y te sentirás tan liviano como las plumas que me trajiste. Ícaro ató al robusto cuerpo de su padre su par de alas, aún más grandes que las suyas, y los dos se asomaron al borde de un acantilado. Mirándose nerviosamente y contemplando el abismo que se abría ante ellos, —Debemos darnos prisa —dijo Dédalo—, porque los hombres del puerto pueden vernos e intentar detenernos. Pero quiero hacerte unas advertencias, Ícaro, antes de que saltemos al vacío. Recuerda lo que tantas veces te he dicho. Haz lo que haga yo. Sígueme. No te alejes de mí. El sol derretirá tus alas si vuelas demasiado alto y quedas atrapado por el intenso calor de Apolo. Y si vuelas demasiado bajo, las pesadas aguas del océano de Poseidón empaparán tus alas y te arrastrarán al fondo del mar. ¿Oyes lo que te estoy diciendo, hijo mío? Sí, padre, susurró Ícaro. De repente, notó que el terror se apoderaba de él. Primero miró al vacío que se abría entre ellos y las rocas de la playa. Luego contempló el inmenso cielo azul y el sol, brillante y abrasador. Te seguiré, padre, y haré lo que tú hagas. Dédalo le tocó el brazo en señal de aliento y luego, dando un grito, saltó al vacío azul. Dando un grito similar, el muchacho saltó detrás de su padre, lleno de confianza. Durante unos instantes, los dos cayeron en picada, hasta que una ráfaga de viento detuvo su descenso, y el aire cálido los detuvo brevemente. Luego, otra ráfaga de viento los arrastró y los dos fueron llevados con suavidad hacia el mar por una corriente de aire. Ícaro se entusiasmó cuando empezó a usar las alas para desplazarse por el aire. Gradualmente, aprendió a cambiar de dirección y a descender y remontarse con las corrientes de aire. ¡Qué deprisa vuelo! —gritó. —¡Y qué alto! Ahora ya se había adelantado a su padre, olvidando su promesa de seguirlo. —Así es como deben sentirse las gaviotas —exclamó—. Así es como deben sentirse los dioses —pensó, con repentino temor. Pero el placer de volar volvió a apoderarse de él y empezó a remontarse más y más alto, frenéticamente. Los agricultores que estaban trabajando en los campos cercanos al mar vieron 2 pájaros inmensos surcando el cielo y se sorprendieron. Algunos sintieron terror, creyendo que eran dioses. Otros, concentrados en el arado, no percibieron nada extraordinario. En alta mar, algunos marineros sintieron curiosidad. Otros estaban demasiado cansados como para sorprenderse por nada. Entonces, de repente, quienes estaban observándolos vieron sobre el mar una nube de espuma. Uno de aquellos pájaros inmensos había caído del cielo. Dédalo llevaba un buen rato llamando a su hijo, intentando refrenar su ímpetu. Pero los vientos se habían llevado sus advertencias cada vez más lejos, hasta desaparecer en la inmensidad de los cielos. Ícaro no había oído nada, y se había elevado cada vez más, surcando temerariamente el cielo lleno de júbilo. Ni siquiera
Había notado que la cera caliente estaba derritiéndosele en los brazos y la espalda. No se dio cuenta hasta que empezó a caer en picada hacia las profundas aguas del mar. Entonces gritó de terror, pero todo sucedió demasiado deprisa. Dédalo aún seguía volando detrás de Ícaro y pudo ver cómo su querido hijo se precipitaba en las oscuras aguas del mar, como un pájaro que ha sido alcanzado por una resortera. Volvió a gritar, pero el viento se llevó sus palabras. Dédalo supo que no podía detenerse. Con el corazón roto, siguió volando hasta las costas de la isla más cercana. Allí se quitó las alas y contempló el mar. Su hijo no se veía por ninguna parte. Abrumado por el dolor, ¿qué otra cosa podía hacer sino derramar amargas lágrimas por el hijo que había perdido? Y desde aquel día, el mar donde cayó el pobre Ícaro lleva su nombre, el mar Ícaro.